Bienvenido a FM, el podcast. Me da mucho gusto que me acompañes. Recuerda que en la descripción de este podcast siempre te dejo los links, las maneras de acercarte a mí, de poder venir de invitado a este podcast, pero también de contactar al invitado, porque yo sé que nos dejan con tantas ganas de preguntar más que prefiero que tú tengas de primera mano todos sus detalles. Te dejo sus contactos. Si vas al Instagram, también lo puedes encontrar en Instagram y todos ellos pueden estar de muy fácil acceso para todas las preguntas que tienes. Y miren, hoy en nuestro podcast tenemos el honor de presentar a Alejandro Ortiz, un experto. Les voy a leer la presentación porque es muy buena. Un experto en desarrollo personal y profesional con más de 14 años de experiencia en roles de gestión, de liderazgo y una sólida formación académica que incluye una maestría en administración de empresas y estudios de programación neurolingüística. Alejandro ha dedicado su carrera a ayudar a profesionales y emprendedores a cultivar una mentalidad consciente, un mindset de ganador. Y miren, a través de su firma de consultoría Alejandro Ortiz, en la identificación de su propósito, de encontrar el verdadero propósito en la toma de decisiones informadas que les permitan alcanzar sus objetivos, pues Alejandro está preparando esta conversación que va a ser muy inspiradora, transformadora y sobre todo que nos va a dejar un camino más claro para la gente que está pensando en migrar, irse a otro país, o si ya estás en otro país y estás viviendo esta dificultad, bueno, Alejandro nos va a traer la luz, bastantes respuestas a nuestras preguntas. Bienvenido, Alejandro. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Elian, mil gracias por la invitación y yo feliz de estar acá. Nos conocimos en diciembre y luego nos dio acá nos conectamos de una vez y esto fue, dijimos, hagamos algo juntos, hoy es la oportunidad. Entonces me encanta estar acá, gracias por la invitación de verdad y sobre todo gracias por hacer de este podcast algo importante para migrantes latinos en otros países, porque al final uno se da cuenta, cuando uno migra, uno requiere ayuda, requiere soporte. Y cuando uno comenta historias y tiene una plataforma como esta, donde hay mil historias importantes, motivadoras, de cómo la gente se ve adelante, pues mira, yo feliz de ser parte de este maravilloso. De esta respuesta. Sí, pero es que eres todo un profesional, porque ¿cuántos de nosotros llegamos a otro país y a lo mejor sin un plan para cómo íbamos a empezar? Pensábamos que era igual que en nuestro país, pero resulta que cuando llegas al otro nuevo país hay diferentes reglas, hay diferente mentalidad, la cultura y todas las cositas que se te van poniendo en el camino que son nuevas para adaptarse. Así que, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar en este nuevo país, nuevo yo, construyendo un futuro desde cero? Ese es el tema de hoy. Alejandro, dime, ¿cómo empezamos? Listo, mira, Elian, aquí cuando uno llega a un país extranjero, uno normalmente tiene una necesidad como de supervivencia. Y es cuando uno ve la teoría de Maslow, la pirámide de necesidades de Maslow, la parte de tener con qué comer, con qué vivir, un techo, son necesidades básicas, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno viene a un país extranjero, en medio de la necesidad, uno se pierde en el sobrevivir. Y muchas veces no entra a interiorizar cuál es el propósito real de estar acá en este mundo. Sin embargo, lo bueno es que cuando llegas a un país como Australia, uno se da cuenta de algo que puede ser muy simple, pero muchas veces no es tan consciente. Y es que en Australia o en otro país no te ven. Es decir, tu familia, la sociedad con la que creciste, la educación ya no está. Entonces tú puedes reconstruirte, tú puedes reencontrarte con esa esencia. Y por esa razón, mucha gente viene a países fuera de su país natal y esa reinvención empieza. ¿Por qué? Porque ya no estás con esas creencias limitantes de que las cosas hay que hacerlas como te enseñaron a que tocaba hacerlas. Entonces lo bonito es, primero, ser consciente de que tú estás en un país y no te están mirando, con lo cual tú puedes renacer desde esa esencia. Ahora, para hacerlo hay Siento, unos diferentes pasos que luego sí, los comentaré a lo largo del podcast. siento que te da mucha libertad al mismo tiempo y después no sabes qué hacer con esa libertad. ¿Será, Alejandro? Y es verdad, hay mucha libertad y por eso mucha gente cuando viene a un país extranjero, hace cuenta, hace uso de la libertad.
en muchos sentidos. Y más si la persona viene soltera, imagínate. Mucho Sí. más libertad. Ujú. Pero luego el tema es que uno se da cuenta de algo y es que en la libertad está lo que uno conoce como el libre albedrío. Y el libre albedrío es esa capacidad que tiene el ser humano de escoger en dónde enfoca ese esfuerzo, ¿cierto? Entonces, cuando uno sabe dónde enfocar el esfuerzo, uno pone los huevos en la canasta adecuada para que efectivamente eso crezca. ¿M? Sin embargo, no sabemos dónde poner los huevos, hablándolo así. O sea, es muy complicado identificar el cesto que me va a dar esa productividad. O si yo planto el árbol en diferente terreno, si me va a dar o no. Entonces, esa incógnita es la que uno permanentemente está, digamos, enfrentando Encontrando, en un país extranjero. encontrando enfrente, ¿verdad? Y me imagino que sí pasa que tendemos a repetir lo que ya estábamos haciendo allá, sin pensarlo, ¿será? ¿Eso es lo adecuado? Y eso porque pasa, y efectivamente estás en lo cierto. Ujú, Como uno viene ya con unas creencias mentales, la forma de vivir que ya fue formado así en su país de origen. ujú. Llegar a un país diferente y hacer algo diferente cuesta. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado. Y te pongo esa metáfora, Elian. Tú pones a un pescado a nadar por el río Ujú. y con todo y que haya un cauce complejo, con todo y que haya piedras o que pronto llueva, el pescado sabe cómo maniobrar porque está en su ambiente natural. Pero tú pones al pescado a nadar, a nadar o a volar por los aires, no puede, porque no es su naturaleza. Entonces, obviamente, algo así le pasa al migrante cuando llega a un país diferente. Con todo y que haya ambientes similares, conocidos, hay cosas muy diferentes que son disruptivas. Entonces, obviamente, llegar a ese ambiente no es fácil y por esa razón se requiere una guía especial para que esa dirección sea por el lado que es. Me imagino que se replantea uno mucho si lo que ya estabas haciendo, pues era realmente algo que te gustaba, ¿no? Porque venimos de países, bueno, que por cierto, Alejandro, ya lo escucharon, es un colombiano. ¿De qué ciudad? ¿De qué Yo ciudad? soy de Bogotá. Un colombiano de Bogotá. Y venimos de ciudades, pues, más ocupadas, con más gente. Muchas veces tuvimos que tomar la decisión de hacer cosas que nos tocaba, ¿verdad? Oportunidades que se nos dieron. A veces hay gente que tuvo, pues, las buenas oportunidades de escoger lo que querían hacer y por ahí desarrollaron su carrera. Pero digamos que muchas personas, pues, les tocó hacer el trabajo que estaba y así se fueron. Cuando cambias a otro país, me acuerdo que cuando te dan tus papeles, ¿no? Ya de que eres residente, ciudadano, te dicen, ya, bienvenido a Australia, ahora sí, ¿qué quieres hacer? A mí me hicieron esa pregunta y yo me quedé así, ¿cuál? No, no supe, ¿qué quiero hacer? Te dejan con una pregunta tan grande en tus manos, ¿no? O sea, entonces, me imagino que eso nos pasa a la mayoría. Claro, y nos pasa no solamente en el momento de que te den la residencia, nos pasa toda la vida. Sí, Sí. es un tema que incluso desde pequeños uno Ujú. no sabe, digamos, claramente por dónde es. Y por esa razón, uno en esta vida está desde que nace hasta que muere, uno vive, pero el objetivo principal inconsciente es encontrar es el para qué, que es el que todos estamos acá buscando. Y mientras uno encuentra el para qué, uno está, haz de cuenta, como en esa carrera o en ese ambiente de carros chocones, que uno cree que es para un lado, se choca y tiene que ir para el otro y se choca y trata luego de dar la vuelta y le va un poquito mejor, pero vuelve y se choca. Entonces, uno está en ese proceso constantemente y por esa razón lo importante es encontrar esa dirección. Y lo que yo hago a través de mis servicios que tú comentaste, Alejandro Ortiz Consulting, Elian, es ayudar a la gente a encontrar dirección. ¿Sí? Yo, ¿por qué me enfoqué en ese tema? Si tú te pones a pensar, Elian, hay una cantidad de coaches en este mundo, no solamente en Australia, en todo el mundo. Ujú, Y hay coaches para todo, lo cual me encanta, porque al ujú. final, para mí, todo el mundo en su profesión es un coach, porque uno tiene una expertise y puede ayudar con eso a alguien. El tema es que cuando uno empieza a ser coach de todo, no termina siendo coach de nada. ¿Por qué? Porque no se especializa, ¿sí? Entonces, uno ve que hay coaches, por ejemplo, de relacionamiento. También hay coaches, por ejemplo, laborales, profesionales. Hay coaches que son más de personales y se enfoca, por ejemplo, en niños o en padres
o en hombres, o en mujeres, o en temas más de salud mental. O sea, hay una cantidad de campos acá para uno enfocarse, que es una maravilla. El tema es que, si tú te pones a pensar, la naturaleza siempre te dice cómo funcionan las cosas. Ponte a pensar, tú ves un árbol de mango, lo ves allá al frente, y tú sabes que es un árbol de mango por el fruto. Y aquí a mí me gusta mucho traer versículos o sabiduría de los libros antiguos, porque también te dicen cómo funcionan las cosas. Uh-huh. La Biblia te dice, por ejemplo, por los frutos los conoceréis. Sí. Entonces, cuando uno ve el palo o el árbol de mango, uno sabe que es un palo de mango por el fruto. ¿Sí? Uh-huh. Viene esa segunda metáfora que es una ley universal, que es como es adentro, es afuera. Entonces, el árbol de mango no te puede dar una manzana porque lo que tiene por dentro es mango, sustancia de mango. Entonces no puede darte algo diferente a un mango. Entonces, cuando uno adopta lo que la naturaleza tiene para ofrecerte, uno dice, ok, entonces, ¿cuál es mi semilla? ¿Cuál es mi fruto? Porque yo soy el palo, ahora, ¿qué va a producir? Cuando uno se da cuenta que la naturaleza produce bienes infinitos, pero cada uno es especializado, uno se da cuenta que uno vino acá a encontrar esa esencia y especializarse en eso que uno es bueno. Así que por ahí te doy una abrebocas de lo que hago yo con mis servicios. Sí, o sea que tú eres esa persona que puede ayudarnos a encontrar realmente el propósito, ¿verdad? Eso que de verdad te hace el experto, ¿verdad? En algún Correcto. Tema. El tema, Eliana, es que nosotros, hay una cosa que yo me di cuenta con el tiempo, después de hacer mis certificaciones en coaching, y es que tú te das cuenta que la gente habla del propósito, ¿cierto? El propósito es una palabra muy linda, pero aparte de eso, muy compleja de entender. Y el tema es que el propósito no es la primera fase. La primera fase es el genius, que es una etapa atrás, ¿sí? El genius, como su palabra, como su significado lo dice, es esa genialidad que tú tienes, es eso que es outstanding que tú tienes y que te hace genio en algo. Y el genius tiene que ver con la semilla que te comenté, por ejemplo, del palo de mango. Uh-huh. Tú sabes que tú siembras una semilla de mango y te da mango porque eso es lo que es, ¿cierto? Uh-huh. O sea, que todo viene de la esencia. Uh-huh. El propósito del árbol de mango, ¿cuál es? Pues alimentar a tanta gente, familias, niños, ancianos, adultos, ¿cierto? Uh-huh. Con su genius, que es el mango. ¿Mm? Okay. Entonces, el genius es la etapa anterior al propósito. Que lo más importante, antes que el propósito, es identificar este genius. Y este genius está relacionado con los talentos. Ok. Entonces uno dice, claro, ya me estás hablando ya como en mi lenguaje, ¿no? Ya pasaste de semilla a talentos. Entonces, los talentos, Elian, son esa parte del genius. Entonces, por ejemplo, hay personas que se les facilita cantar, pero hay gente que no. Entonces uno dice, ya estoy entendiendo por dónde me estás hablando, Alejandro. Uh-huh. Vamos más profundo. Hay gente que, por ejemplo, se le facilita, cuando le hablas, te conectan completamente con la causa raíz. Pero hay gente que tú le hablas profundidades y los pierdes, porque se conectan de otra forma. Entonces, cuando uno se da cuenta en lo que tú te conectas, ahí estás hablando de los talentos. Entonces, el genius tiene que ver con ese set de talentos específicos que se te fueron otorgados por, llámalo, el universo, Dios, maestro, esta vida, ¿cierto? Y con esos talentos que son específicos, tú sabes con cuáles te enfocas y eso los siembras en un terreno fértil para que crezca tu árbol, que es ese árbol que tú va a ofrecer frutos que son tu fruto único por el cual te van a conocer. Interesante. Yo estoy pensando, pues yo he visto cuando tenía yo la agencia de modelos y dábamos clases, nos llegaban muchos muchachos jóvenes y también gente adulta que decía, es que yo quiero aprender a hacer esto. Y lo primero que hacías era, ok, a ver, camina. Necesitaba yo reconocer esos talentos, ¿no? Porque hay gente que es buena para caminar, hay gente que es buena para la fotografía, hay otros que son muy buenos para agarrar el micrófono y hablar, ¿no? Tenías que ver por dónde le ibas a dar forma. Pero, y bueno, de ahí ya tenías un trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa
con la gente, porque sí hay mucha gente que dice, pero es que yo no tengo talentos. ¿Por qué piensan así? Yo sé que todos lo tienen, yo sé que todos, de una u otra forma, tienen un talento. ¿Por qué la gente piensa que a veces no tiene el talento o no sabe su propósito? Vamos a Muy pensar bien, ahora en las que no saben. y muy bien. Y me encanta que hayas traído ese tema a colación, Elian. Si tú te das cuenta, la educación nuestra, yo creo que en todos los países, es una educación estándar, ¿cierto? Sí. Entonces, uno va al colegio y uno estudia lenguaje, geografía, estudias matemáticas, físicas, ¿cierto? Que son de conocimiento general, ¿cierto? Pero si tú recuerdas, a uno en el colegio no le enseñan cómo encontrar ese talento especial. Entonces, por ejemplo, uno tiene que estudiar matemáticas porque es un must to do en el colegio. Y si tú no eres bueno en matemáticas, entonces tú dices, no soy bueno, ¿ves? Ujú. Pero no es que seas malo en todo, solamente que en matemáticas no te fue bien. Ajá. Pero bueno, la persona luego intenta física, ¿cierto? Que es otra de esas big subjects. Ujú. Y la persona no le fue bien en física. Entonces uno dice, no, es que yo no soy talentoso, soy muy malo, ¿sí? Y incluso hay gente que yo tengo, clientes, incluso familiares, que con el colegio no dieron. O sea, el colegio ni siquiera, o sea, no pudieron graduarse porque no les dio. Entonces, Elian, cuando uno dice, claro, tengo tantos contras, ni en matemáticas, ni en física, ni el colegio tampoco, uno dice, yo soy malo, ¿sí? O sea, no me fue bien, no tengo talento, soy bruto, cualquier cosa. Pero cuando uno se pone a pensar que la persona cuando se levanta de su cama, la persona naturalmente tiende a hacer cosas en las cuales la persona es buena. Uno dice, ah, entonces sí hay una luz en el camino. Entonces tú Ujú. te das cuenta que, por ejemplo, la persona que no es buena en matemáticas, por ejemplo, se levanta y se pone a hacer, a cocinar. Y eso hace maravillas en la cocina, Delicioso. Ajá. maravillas. Y le fluye hacer el tema de cocinar. O tú te levantas, por ejemplo, y tú cantas y la gente incluso te dice qué lindo cantas, ¿sí? O tú vas, por ejemplo, al jardín y tú haces gardening y lo haces súper bien. Es cuando uno se pone a pensar, ah, pero yo tengo cosas que son en las que fluyen y lo hago sin esfuerzo. Entonces uno dice, ah, hay talentos. O sea, aquí una pista que le doy a la audiencia, Elian, es que ponte a pensar qué cosas tú haces sin esfuerzo. ¿Por qué te Y, digo esto? y te las reconocen, ¿verdad? Que otros también te las reconozcan o no. Correcto. ¿Por qué? Porque lo que tú haces sin esfuerzo es como cuando el pescado está por el río y que fluye y nada sin problema porque es su naturaleza. Entonces, cuando tú sabes que tú ves un pescado, la gente de afuera sabe que es un pescado por su naturaleza. Como tú decías, cuando alguien a ti te dice, eres bueno en algo, eso es una pista. Es una pista que uno tiene que poner cuidado. Y las personas que normalmente saben uno en qué es bueno es el núcleo familiar, es decir, los padres, porque los padres te crearon desde pequeñito, desde pequeñita. Entonces ellos saben tú en qué eres bueno. Por eso es que muchas veces los padres tratan de salirse del esquema estándar del colegio y ponen al niño o la niña en clase de natación, en clase de música, en clase de pintura para ver por dónde es. Pero lo importante es que el ser humano cuando sale del colegio empiece a buscar en eso que fue bueno, que le fluyó, para profundizarlo. Pero como te comento, uno tiene una educación muy estándar. Entonces, muchas veces es complicado uno encontrar ese talento porque en lo estándar no está la especialidad. Entonces estamos acá en este mundo, Elian, para descubrir esa especialidad. Y Ujú. por esa razón es que muchas veces la gente no sabe por dónde es, porque tenemos algo estándar para todos. Pero cuando uno se da cuenta que la educación por un pescado no es igual que para una gallina, entonces uno Ujú. dice, ah, perfecto, ya entendí por dónde es. Me toca es entender cuál es mi talento y encontrar esa universidad o esa institución o ese algo que me pula o que me le dé forma a ese talento para que yo sepa por dónde es. Fíjate qué interesante. Y entonces, como estas cosas obviamente son únicas, y cada persona es diferente, tienen que ser muy como, tienen que tener una dirección original, ¿no? Para cada persona. Me imagino que tendemos a pensar que desde chiquitos nos dicen, mira, tú eres muy bueno para dibujar, eres muy buena para bailar, para cantar. Y creces pensando, es que yo soy muy buena para bailar, para cantar. A lo mejor hubo personas a los que no les
motivaron esa área, a lo mejor tuvieron un hogar en el que no fue tan, ¿sabes? No abrazó sus talentos desde pequeño, a lo mejor su modo de vida, su visión era más cuadrada, y gente que es muy talentosa o tiene más el lado creativo abierto, como que no caben, ¿verdad? En ese tipo de sistemas así adoctrinados, que todos en este caso son licenciados, y luego pasa que salió un músico en la familia, y a veces ese músico resulta que hasta termina siendo muy famoso, ¿no? Siempre todo como en miras de cuánto dinero vas a ganar de ese talento. Correcto. Es así, ¿no? Como pensamos. ¿Tú crees que hay una edad para encontrar eso? ¿O los que están ya muy grandes piensan, híjole, yo nunca lo encontré, ya se me fue el talento, adiós? Claro. ¿Cómo encontramos eso? ¿O a qué edad es la que debemos encontrarlo? ¿O no hay edad? Yo te digo, mira, no hay edad específica para hacerlo porque tú te das cuenta que hay gente, por ejemplo, como cantantes famosos, digamos Shakira, ella empezó desde muy pequeña con el tema del canto, ella se enamoró de lo que ella tiene y sobre eso sacó dinero y factura, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, hay personas que después de ser ingenieros o abogados Ujú. y haber es una carrera hermosa en esas áreas, luego dicen a los 40 años, ¿sabes qué? Mira, lo que me encanta es cuidar a la gente y estudian enfermería, estudian medicina y es un cambio de carrera total, ¿sí? Entonces el Ujú. punto que es, no hay una edad eh, particular en que el cambio pase. Y muchas veces lo que uno tiene que hacer es sentirlo para que el cambio se dé. Por esa razón, lo que yo hago, Elian, es que yo decidí, cuando lancé mi consultoría, yo tuve que escoger un público objetivo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de dirección, la gente pues está efectivamente un poco más perdida, desubicada. Yo decía, ¿cuál es en promedio la edad donde la gente busca dirección? Y lo que pude investigar después de todo mi research es que la edad más, el rango de edad donde surgen más transiciones es entre los 20 y los 45 años. ¿Por qué? 20 y 45. 45. ¿Por qué? Porque la gente empezó a estudiar en la universidad o está estudiando en la universidad y está buscando luego su primer empleo, Ujú. o la persona encontró su primer empleo, pero está buscando promoverse dentro de la compañía, o la persona no le gustó la compañía, no le gustó la industria y quiere cambiarse de industria, o la persona se dio cuenta que la carrera no era la que era favorita y quiere cambiar y estudiar algo diferente, o la persona quiere ser papá o mamá, o la persona quiere tener hijos, o la persona quiere migrar. Entonces, ¿qué pasa? Esos son etapas de transiciones. Entonces, lo que yo decidí fue enfocarme en el público objetivo que pasa a través de transiciones para ayudarlos a tener decisiones de dirección consciente. Y por esa razón, mi público, por ejemplo, no son jóvenes, o sea, no son teenagers, no son niños, porque son personas que están todavía en proceso de aprendizaje, y tampoco son adultos mayores, porque ya ellos, ya su dirección ya la tuvieron en su momento. O ya Ujú. están en un momento de me quiero pensionar y quiero descansar. Entonces, mi público objetivo no es un público ni muy joven ni muy adulto, porque no están en etapa de transición. Entonces, por esa razón, Elian, yo lo que hago es, después de todo mi estudio, era enfocarme en esas personas que están buscando transición, para ayudarles con diferentes programas a encontrar dirección. Qué bueno lo que estás diciendo, Alejandro. Oye, me gusta mucho. Tú tienes que venir más a este podcast porque lo dices con tanta naturalidad. ¿Puedo ver tu talento? Bueno, mil gracias por eso. Tú solito te aplicas, o sea, tú tuviste que pasar por ese proceso. Eso fue lo que te encontró. ¿Cómo encontraste este camino de decir, mira, qué talento tengo yo para ayudar a otros a transicionar o a Pues mira, encontrar? Ujú. mira, es una pregunta muy bonita y muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando tú siembras una semilla, tú te das cuenta que están toda la cantidad de posibles contras o posibles circunstancias adversas con esa semilla. Tú que te das cuenta que tú siembras la semilla del mango, pero están las bacterias, está la polución, está el sol, está el agua, y todo eso a veces va en contra del crecimiento de la semilla. Pero aparte, luego el árbol empieza a crecer, está un poquito más débil y entran lo que son los pájaros a comerse las semillas, a comerse las hojas, o entran arbustos que se quieren apoderar del terreno.
Pues, obviamente, lo que pasa es que la carrera de ese árbol de mango es retadorcísima. ¿Por qué te digo esto, Elian? Porque solamente los árboles fuertes son los que crecen, ¿sí? Y eso nos da a entender que muchas veces la adversidad es lo que genera la fuerza para el cambio y para encontrar ese propósito. A mí me pasó lo mismo. Yo estaba en Colombia muy feliz y yo estaba con mi carrera como ingeniero industrial, que fue lo que estudié en Colombia, trabajando en una petrolera, haciendo una carrera muy bonita y me gustaba. Y yo tuve una experiencia de un heartbreak, o sea, terminé con mi pareja y para mí fue durísimo, digamos, sobrellevar esa separación, fue durísimo. Y claro, imagínate un ingeniero industrial, pues yo el nivel de self-awareness, el nivel de conciencia, pues no lo tenía tan grande, porque yo era enfocado en números, 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 produzca, 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 ¿sí? Y crezca. Y yo tuve mucho tiempo en estar muy, muy mal. Pues te cuento, a mí lo único que me ayudó a salir de esto fue haber conocido a un jefe en la compañía donde trabajaba que me dijo, Alejandro, yo hice un curso de coaching, es un diplomado de coaching, ¿qué tal si lo haces? Y yo lo hice, me metí de cabeza a hacer esa inversión. Y me quedé gustando tanto que yo terminé estudiando coaching 3 años. Bueno, un diplomado que duraba 7 meses se extendió a 3 años. Y cuando yo terminé mi segundo año, yo ya estaba sano. Ya estaba yo al otro lado de la depresión, la tristeza, lo que estaba pasando. Y yo me di cuenta, y decía, pero ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué pasé por esto tan difícil? Y yo lo que me di cuenta es que, Elian, mi lado humano, mi lado de conexión, mi lado de emociones, mi lado de conciencia estaba súper oculto, estaba bloqueado. Yo en la infancia, con lo que te digo, la formación estándar educativa, que es estándar para todos, yo esa parte nunca la desarrollé, nunca la saqué a flote. Entonces, me tocó una experiencia durísima, que fue la que me ayudó a sacar esa parte a colación. Y después yo dije, Elian, yo tengo que hacer de esto mi propósito. ¿Por qué? Porque salí adelante. Ahora, ¿cuánta gente yo puedo ayudar a través de esto? Luego sigo trabajando en la compañía y yo quería hacer mi MBA fuera del país porque era parte de mis sueños. Vengo a Australia, hago mi MBA en Sydney, 2 años, y el último año del MBA tuvimos pandemia. Entonces, claro, me tocó esa etapa durísima de pandemia. Yo tenía una cantidad de planes de hacer intercambios con otras universidades para culminar mi MBA por fuera y todo se canceló porque no podía viajar ni nada. Y aparte Australia, tú recuerdas que no se enclaustró porque aparte cerró fronteras, ¿sí? Pues entonces, claro, no puedo viajar, no puedo hacer nada, no puedo salir, no puedo reunirme con amigos, no puedo salir a un pub, ¿qué hago? Entonces la vida que me dijo, Alejandro, es momento para que tú pienses algo diferente. Recordé yo mis épocas de coach en Colombia y todo el tema de formación. Pues yo decidí aplicar todos los conocimientos del MBA en sacar adelante y formar mi compañía. Entonces mi compañía empezó a nacer en el 2020, casi que a final de la pandemia, después de esa transición. Y yo logré establecer mi compañía oficialmente ya como un entity con ACN en Australia en el 2023. O sea, tengo una compañía oficialmente registrada. Pero date cuenta que todo lo que te comento ha sido a través de pasar por un poquito de dolor, o sea, adversidad. Lo que hace la adversidad es decirte por dónde no es y también te dice, bueno, por dónde es. Entonces, lo que yo hice empezar fue a cortar distracciones y enfocarme en lo que realmente era. Y cuando uno planta la semilla y la semilla se da, es porque por ahí es. Entonces, lo que le digo a la gente es, piensa en qué talento tú tienes y piensa qué talento se te da y te pagan por eso, o te buscan por eso, o te reconocen por eso. Por ahí es, hay una señal. Entonces, esta historia que te comento es para decirte que la adversidad muchas veces es lo que hace que uno crea ese cuero duro, grueso, pero que aparte te ayuda a encontrar la dirección de por dónde es. ¿Cómo comenzaste? Pues mira, yo te cuento, Elena, yo empecé al comienzo con sesiones individuales de 1 hora. Y yo hice un test en la universidad donde hice el MBA porque yo, como te comenté, me quedé acá en Sydney, no pude viajar. Entonces hice un test en la universidad para ver
¿dónde estaba la necesidad? Entonces yo empecé inicialmente con sesiones individuales de 1 hora o de 45 minutos. Y después de hacer tantas sesiones con clientes, yo me di cuenta en cuánto tiempo la persona llegaba al objetivo, llegaba a la realización, llegaba a cumplir el sueño o al menos cerrar el gap. Entonces, yo desarrollé programas de coaching después de tanto haber hecho sesiones individuales. Yo tengo programas de coaching que duran entre 8 sesiones y 12 sesiones en promedio. ¿Por qué? Porque la idea es que yo hago planes donde está en la sesión y hago tarea, que es un plan de acción. Y cuando la persona hace el plan de acción y lo hace, digamos, debidamente, antes de la siguiente sesión, estamos avanzando. ¿Sí? Entonces, todos los programas que yo tengo, Eliane, como te comenté, todos son enfocados en dirección. Yo hice con mis clientes, dije, ok, me están buscando para temas de coaching, hay necesidades que puedes hacer tú. Yo desarrollé, Eliane, programas para dirección personal, para dirección profesional y para dirección de negocio. Eso es lo que hago. La gente me busca, por ejemplo, para un tema de fitness. Digo, mira, no soy el coach para eso. La gente me busca para lo que son temas de padres e hijos, temas de coaching entre esos. Tengo el conocimiento, pero no es mi foco. La gente me busca, por ejemplo, para temas de coaching financiero. No es mi foco tampoco. ¿Ves? Entonces, yo lo que hice fue, escuchando a mis clientes, me puse a pensar cuál es la necesidad, hice inicialmente coaching individual de una sesión y luego desarrollé mi programa. Como te comento, entre 8 y 12 sesiones, dependiendo del programa, logro que el cliente llegue a cumplir su objetivo. ¿En dónde te encuentran? Mira, Elian, me pueden encontrar en las siguientes redes sociales. Yo tengo hoy en día LinkedIn, que es la que más muevo porque es la de coaching profesional, que es Alejandro Ortiz Consulting. Ahí me pueden encontrar en LinkedIn. Lo mismo es en Instagram, pero es alejandro.ortiz.consulting. También tengo mi página web, que es alejandroconsulting.com. La pueden habilitar en cualquier parte del mundo. También tengo mi canal en YouTube, que es Alejandro Ortiz Consulting. Básicamente muevo esas. Yo que me di cuenta, Eliane, es que hoy en día Facebook, si bien es una plataforma importante, Instagram empezó a recobrar mucha más importancia en cuanto a visibilidad. Entonces yo sí enfocarme mucho más en la parte personal, lo que es Instagram, la parte profesional, lo que es LinkedIn, ¿cierto? Pero negocios, por ejemplo, también se maneja mucho lo que es LinkedIn. Entonces yo tengo compañías que yo, digamos, frecuento, que yo les doy servicios y nos conocimos a través de LinkedIn. Y aparte de eso, Elian, yo soy un profesor catedrático en una universidad en Australia, en la Universidad Macquarie University, que está en Sydney, y yo manejo todo lo que son áreas de soft skills también enfocadas en dirección. Entonces, por ejemplo, una materia se llama Mejorando tu empleabilidad. Entonces, son todos los temas que uno le ayuda al estudiante desde el inicio de la marca profesional hasta la consecución del trabajo, todo el paso a paso para que la gente consiga el trabajo y nos encargamos que la gente efectivamente después de las clases tenga el acompañamiento para la búsqueda efectiva de trabajo. Esto se llama Mejorando tu empleabilidad. Esa es una que es enfocada netamente en dirección profesional. La otra es una cátedra de management, que es básicamente ayudándole a la gente a tener todos los skills de management para cuando lleguen a su primer trabajo puedan en la parte de empoderamiento, manejo de equipo, todo eso. Y la otra es negociación. ¿Por qué? Porque en esta vida todo es negociación. Entonces, básicamente, cuando la persona sabe lo que es negociación, puede llegar a su objetivo personal, profesional o de negocio de una forma muy acertada porque sabe con quién conectarse, qué hablar, cómo hacerlo, cómo llegar, cómo negociar, cómo captar el público. Y eso lo hacemos en esa clase de negociación. Entonces, son 3 subjects que yo enseño en la universidad, complementarios, pero aparte muy de la mano con lo que hago como negocio de consultoría. ¿Qué te trajo a Australia? Me trajo a Australia, Eliana, muy buena pregunta, y es básicamente tener mi terreno fértil para plantar mi semilla. Así en pocas palabras. ¿Qué pasa, Elian? En Latinoamérica el tema de psicología, de psiquiatría, de coaching, todo eso está obviamente en boga, pero cuando tú eres un país como Australia o países desarrollados, la gente no solamente habla del tema mucho más, sino que aparte la gente paga por los servicios mejor. ¿Sí? Yo lo que me di cuenta en Colombia, yo llegué aquí hace 7 años,
es que la gente en Colombia, tú le hablabas de, por ejemplo, psicología, psiquiatría, y aún todavía para mucha gente era un tabú. O sea, hablar abiertamente de estoy en psicólogo era como decir estoy loco o algo le está pasando. Pero cuando vienes a un país como Australia, que está abierto en el tema y que la gente te habla abiertamente de que va a una cita con el psicólogo y que es completamente bien visto y que yo amo que la gente lo haga porque todos en algún momento requerimos ayuda, tú te das cuenta que la gente paga por un servicio de coaching. Australia, durante todo el tiempo que monté mi negocio, incluyendo pandemia, me ayudó desde el comienzo, con tema de subsidios, con tema de ayuda, con tema de soporte técnico, con temas de soporte en business. Y tiene una plataforma muy grande Australia de muchas formas en que toda la parte de startups pues las fomenta muchísimo. Entonces, para mí este fue el terreno fértil para yo haber podido montar mi negocio. Yo hoy en día tengo también servicios en Latinoamérica, lo cual me encanta porque igual siempre el tema giving back lo tengo en mi mente. Sin embargo, cuando se trata de hacer un negocio más, la parte de scalability, la parte de hacerlo más grande, Australia para mí ha sido la fuente inicial o más grande para eso. Por esa razón, después de que hice mi MBA y que monté mi negocio y que me di cuenta que las cosas se están dando, yo digo, acá planté mi semilla, este es mi negocio y es el terreno fértil para lo que yo hago como coaching. Para terminar, Elian, quisiera darte comentarte una anécdota donde tú hiciste parte. Eso fue en diciembre del año pasado. Y tú misma, Elian, es un tema que es muy lindo porque con temas simples uno se da cuenta el talento por dónde está. Tú dijiste, Alejandro, hay algo cuando te conocí que me interesó en ti. Y tú viste la voz. ¿Te acuerdas? Completamente te digo, así nací con esta voz y mi papá yo tengo la voz de mi papá. El tono, todo eso de mi papá. Cuando tú me comentaste eso, Nian, yo ese proceso lo había hecho ya anteriormente e interiormente, porque decía, ok, si tengo la voz o tengo esta voz, ¿qué puedo hacer con mi voz? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Porque alguien me está diciendo algo como un piropo, como algo que, digamos, destaca. Entonces, ¿qué me puse a hacer? A investigar con la voz lo que puedo hacer. Entonces, ser public speaker, ser influencer, grabar videos y estar en podcasts, ¿sí? Y aquí estamos hoy en día tú y yo grabando un podcast, ¿cierto? Y tú identificaste algo y estamos hoy en día acá juntos con un propósito súper lindo que es ayudar con este mensaje a mucha gente. ¿Por qué te digo eso? Bien? Porque la gente todo el tiempo está escuchando a los amigos, a los padres, a los colegas. Ellos pueden decirte, darte una pista en lo que eres bueno. Y por ahí les des escucharlo y hacerle caso para ver por dónde tú puedes explorar y darle esa dirección a tu vida. Recuerda, en lo que eres bueno, por ahí es. Lo plantas en un terreno fértil y ahí crece el árbol. Así que quiero comentar esto, Lian, porque fue algo muy bonito que pasó contigo y tenía pendiente comentarlo acá, pero es muy, muy, digamos, on time por el tema del que hablamos de encontrar el talento y cómo lo puedes hacer para luego darle forma a tu vida. Y ese comentario, llámese compliment, llámese piropo, llámese feedback, todo eso, la idea es que uno lo tome y dice, ok, si fue bueno, o lo hice bien, o me salió bien, tal vez por ahí haya algo. Entonces, recordar siempre, el talento tiene que ver con algo que naturalmente se te facilita. Naturalmente. Tú te levantas en la mañana y tú haces cosas naturalmente que se te facilitan. ¿Qué es? Luego piensa, la gente que te dice que eres bueno o que eres buena. Y número 3, ponte a pensar tus premios, ponte a pensar tus condecoraciones, ponte a pensar tus méritos. Y eso lo que te condecoraron, te premiaron, también por ahí es. Entonces esas 3 cosas uno las junta y empieza a ver por dónde es el tema del talento para luego encontrar el terreno fértil y sembrar la semilla. Elian, mil gracias por la invitación, gracias a la audiencia que nos escucha hoy y bueno, yo feliz de poder estar con ustedes más adelante y también estar contigo en otro maravilloso podcast episodio. Así que gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias a Alejandro Ortiz por habernos acompañado en este episodio. Sus consejos y asesorías son una gran ayuda para esa búsqueda de talento. Espero que te haya servido. Te espero aquí la próxima semana con más de FM, el podcast.